¿Cómo están, jóvenes? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar con nuestras sesiones de física. Espero que este video les sea útil. Ahora vamos a hablar de la conductividad térmica equivalente. Para esto vamos a considerar un sistema de 3 paredes planas dispuestas una después de otras, como se muestra, por favor. Entonces acá tenemos 3 paredes. Pared 1, pared 2 y pared 3. ¿Qué se conoce? Se conocen sus conductividades térmicas. K1, K2 y K3. Por otra parte, se conocen los espesores de estas paredes. El espesor de esta pared es X1, de esta otra X2 y de la última X3. Se ha dejado claramente establecido que para que exista un flujo de calor H, debe existir una variación de temperatura. El calor siempre fluye de mayor a menor temperatura. Supongamos que aquí existe una temperatura T1 y aquí existe una temperatura T2. De acuerdo a este gráfico, es evidente que la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2. ¿De acuerdo? Es importante recordar que las conductividades térmicas no se suman. Con este ejercicio lo que se pretende es justamente demostrar eso. Este es nuestro sistema original. Este sistema original es equivalente a tener otro sistema denominado justamente así. Otro sistema de una conductividad térmica K, pero equivalente. Las temperaturas extremas T1 y T2 no cambian. El espesor de esta pared la vamos a denominar X_T, X total. Es evidente que X_T es igual a la suma de X1 más X2 más X3. ¿De acuerdo? Entonces, determinemos una ecuación que nos permita calcular la conductividad térmica equivalente de todo este sistema. Como tenemos 3 paredes, aquí se presentan temperaturas intermedias. A esta la denominaremos T_X y a esta la denominaremos T_Y. T_X y T_Y son temperaturas desconocidas, no se conocen. Apliquemos la ley de Fourier, pero no en términos diferenciales, en términos de incrementos. ¿Qué dice esta ley? Dice que el flujo de calor H por conducción es igual a la conductividad térmica, área de las paredes, delta T sobre delta X. Creo que de esta ecuación es conveniente despejar delta T. Temperatura mayor menos temperatura menor. ¿A qué es igual delta T? Es H veces por delta X dividido entre K veces A. Apliquemos esta ecuación a nuestro sistema equivalente. Delta T va a ser igual a temperatura mayor T_1 menos temperatura menor T_2. T_1 menos T_2 igual a H. El flujo de calor aquí es H. Vamos a tener entonces H por, estamos en el sistema equivalente, delta X tiene un espesor X total, dividido, en este caso, entre la conductividad térmica equivalente
multiplicada por el área de las paredes, A mayúscula. Ecuación número 1. Volvamos a aplicar esta ecuación, pero al sistema original, y particularmente a la pared 1. Delta T, ¿a qué va a ser igual? Temperatura mayor, es decir, T sub 1, menos temperatura menor, T sub X, igual al flujo de calor. Como las tres paredes están dispuestas una después de otra, se dice que están dispuestas en serie. Para paredes dispuestas en serie, el flujo de calor es el mismo, al igual que el área A. Entonces aquí tenemos H multiplicado por el espesor de la pared 1 por X1 dividido entre conductividad térmica de la pared 1 multiplicada por el área A. Ahora volvemos a aplicar esta ecuación, pero en la segunda pared. Delta T, temperatura mayor, T sub X, menos temperatura menor, T sub Y, va a ser igual al flujo de calor, que es el mismo para las tres paredes, H, multiplicado por el espesor de la segunda pared, X2, dividido entre la conductividad térmica de ese material, en este caso K sub 2, multiplicado por el área donde se propaga H, que es el mismo para las tres paredes, en este caso A mayúscula. Volvamos a aplicar esta ecuación, pero ahora a la tercera pared. Aquí, delta T, temperatura mayor, T sub Y, menos temperatura menor, T sub 2, es igual al flujo de calor H por el espesor de la tercera pared, X sub 3, dividido entre la conductividad térmica de la tercera pared multiplicada por el área de contacto, A. Aquí hemos obtenido las ecuaciones 2, 3 y 4. Podemos apreciar que en las ecuaciones 2, 3 y 4 aparecen las temperaturas intermedias T sub X y T sub Y. ¿Cómo eliminamos estas dos temperaturas intermedias que no son conocidas? Es conveniente sumar esas ecuaciones. En este caso, sumar las ecuaciones 2, 3 y 4. Al realizar esta operación, T sub X se simplifica y T sub Y también se simplifica. ¿Qué obtenemos en la izquierda? T sub 1 menos T sub 2 igual H por X1 sobre K sub 1 por A más esta otra fracción H veces X2 sobre K sub 2 por A más esta otra fracción H veces X sub 3 dividido entre K sub 3 por A. Podemos operar T sub 1 menos T sub 2 es igual. Fíjense que en las tres fracciones de la derecha es posible factorizar la cantidad H sobre A. ¿Y qué obtenemos? X sub 1 sobre K sub 1 más X sub 2 sobre K sub 2 más X sub 3 sobre K sub 3. Ecuación número 5.
Ahora es importante que visualicemos las ecuaciones 1 y 5. Si observamos los miembros izquierdos de las ecuaciones 1 y 5, podemos eliminar esta diferencia de temperaturas, por una parte. Y por otra parte, fíjense que la cantidad H sobre A está presente en ambas fracciones. Esta cantidad se simplifica, lo que nos permite determinar la conductividad térmica equivalente. ¿Y qué vamos a obtener? X total, no olvidemos que X total en este caso es X1 más X2 más X3, dividido entre la conductividad térmica equivalente, igual a toda esta cantidad. X1 sobre K sub 1 más X2 sobre K sub 2 más X sub 3 sobre K sub 3. De aquí podemos despejar la conductividad térmica equivalente. ¿A qué resulta ser igual? Al espesor total de todas las paredes, X1 más X2 más X3, dividido entre este trinomio, que es igual a X1 sobre K sub 1 más X2 sobre K sub 2 más X3 sobre K sub 3. Esta última ecuación nos permite determinar la conductividad térmica equivalente de este sistema formado por tres paredes planas, dispuestas en serie. Como se pretendía demostrar, la conductividad térmica equivalente no es igual a la suma de las tres conductividades térmicas, porque esas tres conductividades están afectadas por las cantidades X1, X2 y X sub 3. Finalmente, es importante mencionar que este resultado, que ha sido determinado particularmente para tres paredes, puede ser generalizado para n paredes. ¿Ya? En el caso de tener n paredes, la conductividad térmica equivalente es igual a X1 más X2 más X3 más puntos suspensivos hasta el último espesor de la enésima pared, dividido entre X sub 1 sobre K sub 1 más K sub 2 sobre K sub 2 más puntos suspensivos. El último término del denominador de la derecha sería el espesor de la enésima pared dividido entre la conductividad térmica de la enésima pared.